Bien, vamos a hablar con un presidente de un partido político de la República Argentina, que es la concentración Forja, concertación Forja, bien dicho, y además ha sido en su momento, durante muchos años, subsecretario general de la Presidencia de la Nación durante los gobiernos de Cristina Fernández. Y estamos hablando con el doctor Gustavo López. ¿Qué tal, Gustavo? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, tenía ganas de hablar hace un par de semanas con vos desde que sucedió lo de Cristina, pero más allá de eso, que después capaz en algún momento de la charla me gustaría que nos grafiques qué es lo que sucede desde tu punto de vista con esto que a nivel judicial ha terminado en un fallo, una sentencia, lo que ya sabemos que sucede en San José y Humberto Primo, pero quiero comenzar preguntándote sobre... si te pusiste a pensar qué le lleva a una persona a lo que fue la frase de la semana, que es esto de ufanarse sobre la crueldad que tiene él como ser humano hacia otras personas. Estamos hablando de Milei, ¿no? Sí. A ver, por un lado yo creo que es una persona que está desequilibrada psíquicamente, que no, digamos que es una persona muy agresiva en lo personal, digo, más allá de que además hay un estilo político que lo tiene muy estudiado y que tiene que ver con el desprecio del otro, con la humillación del otro, y ese otro es a veces la política en general, a veces la casta, como la llaman, a veces un partido político o a veces un personaje. Digo, pero aplican una lógica del odio de las redes sociales que hasta ahora le ha dado resultado, porque la sociedad estaba más preocupada por la cuestión de la inflación que lo que puede pasar institucionalmente en un país con semejante nivel de agresión. Pero son cosas que quedan y que después en algún momento seguramente la sociedad las va a tomar. Ahora, yo creo que son las dos cosas. Por un lado, un estilo bien definido y a propósito, donde Santiago Caputo ha puesto todas sus energías y tiene a los trolls y al Gordo Dan, etcétera, haciendo una manera de hacer política, y la otra es la propia personalidad de Milei, digo, que más de una vez se le sale de la cadena, que uno no sabe, digo, por dónde va a ir, con un nivel de agresión simbólica, que uno no sabe cuándo termina esto en una agresión física entre la gente que es agredida y la gente que agrede. Pero vos no Digo, considerás que él piensa que, o sea, él no en ningún momento se percata de analizar que sus dichos son estupideces. Eso es lo que yo no logro tratar de percibir en él y que me lleva a mí a pensar esto que yo estaba tratándote en la requisitoria no, de a decirte, ver, porque digo, no, yo uno creo se que da no, cuenta cuando uno dice pavadas, o por lo no, yo menos, creo que no. A ver, perdón que te sí, interrumpa. no, era eso. Por eso yo creo que tiene un problema psicológico / psiquiátrico importante. No tiene frenos inibitorios esta persona. Digo, es una persona que digo que tiene problemas graves. Nadie lo controla y se traduce eso en un nivel de agresión brutal, y después te sube la apuesta. Digamos, este año empezó a derrapar cuando fue a Davos, y en Sí. lugar de hablar de la necesidad que tiene un país de que le lleguen inversiones cuando va a un lugar donde están los principales inversores del mundo, terminó pegándole a las diversidades, a los homosexuales. Entonces uno dice, la verdad que no entiendo por qué hace eso, quién se lo escribe y el nivel de agresión. Lo que sucedió el jueves en La Plata fue brutal, es tremendo. Digo, cuando hablaba del burro y los atributos del burro y lo llamó eunuco, porque digo, las descalificaciones políticas, bueno, estalinistas, soviéticos, la verdad que son hasta aburridas, viejas, carecen de sentido, pero cuando viene el otro tipo de agresión, que se lo festejan, digo, acá también hay una responsabilidad. Cuando Eso era lo sobre que todo quería esos. preguntarte, Gustavo, porque si no nos quedamos en qué barbaridad, no tiene límite, siempre los traspasa con sus dichos.
Pero ¿cuánto habla Milei del momento que atraviesa la sociedad argentina? Bueno, a ver, hay una responsabilidad, primero del periodismo que le festeja, que es ese periodismo ensobrado, Sí. porque la verdad que es un papel vergonzoso lo que están haciendo. Se vio cuando Johnny Viale volvió atrás una entrevista porque no podía perjudicar, digamos, no son entrevistas, digo, son propagadores de el pensamiento de Milei. Pero por otro lado, los empresarios. Cuando él está con empresarios y dice esas barbaridades, los empresarios tienen que pensar que además de ganar plata, tienen que vivir en una sociedad y que esto en algún momento da vuelta y en algún momento se vuelve en contra. Digo, ya lo vivimos en Argentina y espero que nunca más vuelva a pasar. Digo, pasó en los 70, pasó con la violencia de la AAA, pasó. Digo, a ver, uno sabe que no estamos en esos extremos, no estamos en esos extremos, pero no se le puede festejar cualquier disparate. Y ellos lo toleran. Entonces, ahí tenemos un problema grave. Tenemos un problema grave que hay una parte de la dirigencia económica que se lo tolera. Hay una parte de la dirigencia política que se lo tolera. El PRO se lo tolera, la UCR se lo tolera, y por supuesto los libertarios piensan eso, las barbaridades que se dicen entre ellos mismos en la Cámara de Diputados. Realmente es vergonzoso. Ahora, van generando un clima de violencia que se está traduciendo en acciones de la vida cotidiana, y eso sí es peligroso, realmente es peligroso. Digo, la gente reacciona mal, le rayaste el auto a uno y saca el revólver y te pega 5 tiros, digo, pero además se puede extender hacia la violencia política claramente. Entonces, digo, yo creo que son las dos cosas. Una sociedad que ha bajado, ha dejado de lado un conjunto de valores que tienen que ver con la tolerancia, con la democracia, con el respeto al otro, porque pareciera que lo único que interesa es que no haya inflación o el dólar esté barato, que es una especie de espejismo, creyendo que si eso es así no va a haber inflación. Entonces se toleran estas barbaridades. Pero después hay otros que tienen responsabilidad, que ya no es el conjunto de la sociedad y que tiene que ver con políticos, que tiene que ver con empresarios y que tiene que ver con, bueno, todo un sistema que no puede tolerar este tipo de cosas. Vuelvo a repetir, después esto se vuelve en contra, después esto, digo, Gustavo, no tiene vuelta atrás. vos sos presidente de la Concertación Forja, ¿no? Sí, Y estás haciendo una recorrida del territorio conjuntamente con Ricardo Alfonsín. Bueno, están trabajando el Frente Amplio por la Democracia. Y, mientras te escuchaba, vos estás haciendo un trabajo territorial en la provincia de Buenos Aires, porque ahí es donde van a disputar el territorio que han elegido para la disputa electoral. sí. Y me imagino que, bueno, ¿cómo rebatís en los discursos que expresás, en las declaraciones que manifestás cuando vas de visita a ciertos lugares de la provincia de Buenos Aires? ¿Dónde encontraste tu lugar para poder contraponer a esta mirada que vos venís graficando sobre las actitudes de la administración y del presidente Milei, y hacerse fuerte tanto vos como Ricardo en las recorridas que hacen por diferentes sitios de la provincia de Buenos Aires? Mira, lo que hemos decidido es tener un diálogo con la gente, escucharlos y preguntarles. Y me parece que esa es una manera de acercarnos, de acercarse, de desarmar discursos. Eh, lo que hemos, a ver, vamos a una charla, vamos a una plaza y el propio Ricardo les acerca el micrófono y les pregunta cómo lo están pasando, si están mejor que antes, si están peor que antes, cómo está su familia. Y la verdad que allí uno, bueno, y después obviamente nosotros decimos lo que pensamos y decimos nuestra parte, pero arrancamos escuchando. Y ese escuchar es muy bueno. Primero, la gente está decepcionada con Milei. Eso no se traduce automáticamente en acumulación de ningún otro. Entonces, lo que está pasando es que la gente te dice, a mí me decepcionó gente muy humilde que no ha votado, ¿y qué vas a hacer? No, no voy a ir a votar. Entonces, él mantiene un caudal de votos porque vota menos gente. Y bueno, hasta ahora no se ha encontrado la forma. Nosotros tratamos bueno, de que
en nuestro discurso, en la vuelta a un conjunto de valores, digo, en la preocupación por el Estado de Derecho, por la democracia, por la equidad y por la justicia social, bueno, la gente pueda pensar en que hay un conjunto de valores que son sumamente importantes. Digo, nosotros no queremos que haya inflación, ahora nosotros no queremos que la gente se muera de hambre, y que esté castigada la gente y se muera de hambre porque termine castigada. Bueno, Gustavo, en el diálogo estamos encontrando una respuesta. Bueno, de acá a octubre hay tiempo, pero bueno, estamos tratando de encontrar esa respuesta. ¿y a ustedes los favorece este proceso que se acelera desde el peronismo con las diferentes partes que lo componen, de Axel, Massa, Máximo, Cristina, van hacia la unidad? Me parece que políticamente es el único camino que les queda al Sí. peronismo, y la pregunta tiene que ver con el trabajo que están construyendo ustedes y el riesgo de la polarización. ¿A ustedes les hubiese convenido más que el peronismo se abra y los haya incluido? ¿Ustedes qué hubiesen hecho en ese panorama? Que me parece que no va a suceder, porque el peronismo va a ir a la unidad, pero dentro de lógicas peronistas, y su lógica no es una lógica peronista, el armado que están haciendo con Ricardo. Y la pregunta tiene que ver con esto. ¿Vos considerás que eso va a terminar en un frente anti-Milei, o va a terminar en el peronismo va a representar solamente el frente anti-Milei y todas las demás opciones que podrían aportar a un frente anti-Milei mucho más mayoritario, mucho más abarcativo? No sucedería, porque ese control lo va a tener en la polarización la Libertad Avanza, que subsume al PRO, y el peronismo con todas las partes que está tratando de recomponer. No, mira, nosotros arrancamos con una idea, y esa idea era ir por el voto que no vota ni a uno ni a otro, pero que es un voto progresista. Y para que no se... Digo, esa fue la idea inicial. Hay gente que vota el peronismo, hay gente que vota la Libertad Avanza, no importa quiénes sean los candidatos, y hay gente del campo nacional y popular, democrático, progresista, que, como no quiere votar al peronismo, no tiene opciones, y nosotros tratamos de generar esa opción para que no se vaya a la derecha. Es decir, nosotros no nos sentimos el camino del medio, no somos los que pensamos que tenemos que estar equidistantes de unos y de otros, sino que tenemos mucho más coincidencias, obviamente, con el peronismo que con la Libertad Avanza. Y entonces, la primera idea era, bueno, somos una opción más dentro de este campo. Ahora, si se abre la posibilidad, digo, si el peronismo se cierra sobre el peronismo, yo creo que es un error, que consolida lo propio, pero que no puede aumentar el caudal. Y allí nosotros, por supuesto, seguiremos pensando en ir solos. Cuando digo solos es ir con un discurso nacional, popular, progresista, digo, Sí. libertad, pero con justicia social. Ahora, si ellos quieren armar un frente más amplio, más abarcativo, que necesariamente sí o sí hay que armarlo en el 2027, pero que también podría armarse ahora, por supuesto estamos dispuestos a conversar. Digo, nosotros somos un frente, podemos trabajar junto con otro frente, con cuestiones bien programáticas, pero depende de ellos, primero cómo resuelvan su interna, yo espero que la resuelvan, y qué espíritu van a tener, porque nosotros, una de las cosas que señalamos es la forma de construcción tal cual se hizo hasta ahora está agotada, y hay que entrar en otro diálogo. Y si ellos no entran en otro diálogo, bueno, nosotros nos mantendremos con nuestras candidaturas, pero perjudica a todo el espacio. Así que, en principio, nosotros vamos por las nuestras, pero estamos dispuestos a dialogar con los que pensamos parecidos, si es que la oferta se amplía y esto permite que nos dirijamos a un público no exclusivamente peronista. Esta Corte Suprema, ¿crees que va a terminar
como la Corte Suprema de Nazareno cuando asumió Néstor Kirchner en esos primeros años del 2003, que los presionó con un juicio político y ellos directamente renunciaron antes de saber lo que se venía. A veces pienso en ese panorama, esos comienzos de Néstor Kirchner en el 2003 y cómo fue acorralando esa Corte de Nazareno, de Molineux O'Connor. Yo creo que sí. Es una salida viable. Te le pregunto porque sos abogado, sos profesor en la mira, Facultad de Derecho. Yo creo que por los dos motivos, por un motivo jurídico y por un motivo político. El motivo político es que no podés gobernar este país con una corte que hace lo que quiere, incluso por afuera de la Constitución Nacional. Digo, entonces, no podés producir ninguna reforma, no podés hacer absolutamente nada porque te lo van a frenar. Y digo, incluso por fuera de la Constitución Nacional, porque han hecho barrabasadas. Por ejemplo, ellos le tomaron juramento a un juez como García Mancilla, nombrado por decreto. Eso es un antecedente gravísimo. Con eso solo alcanza para hacerle juicio político. Han declarado inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura, pero lo grave es que repusieron una ley derogada por el Congreso. Entonces, ¿qué era lo que hubiera correspondido si declarase inconstitucional 15 años más tarde? Aclaro, una ley. Bueno, si el Congreso no sanciona una nueva, no hay Consejo de la Magistratura. No podés responder una ley que fue derogada por otro poder del Estado, que es el único que pone o saca leyes. Entonces, digo, las cosas, las barrabasadas jurídicas que hizo esta Corte alcanzan para el juicio político. Ahora, sabemos que un juicio político tiene esas características. Al ser político necesitas una mayoría especial en las cámaras. Bueno, los vientos cambian. Creo que esta es una corte peor incluso que la de Nazareno. La otra era bochornosa, pero tenía un sentido que era acompañar al Poder Ejecutivo en las privatizaciones. Digo, llegó a legalizar la privatización del gas que se hizo con un diputado trucho, digamos, llegó a legalizar a través del Persaltum, que estaba prohibido y que no existía, la privatización de aerolíneas. Bueno, y dijo que Macri no era una persona que hacía todo lo que sucedió en ese momento con Sebel y las autopartes, sí, y bueno, todo lo que terminó a Macri favoreciéndolo también en ese momento. Le perdonaron absolutamente todo. Ahora, esa corte no resistía un juicio político, por eso 3 renunciaron y 2 fueron destituidos por juicio político. Esta corte es peor. Esta corte tiene un ensañamiento, violó la Constitución más de una vez, tiene un ensañamiento contra un sector de la política descarado, tiene un apañamiento contra otro sector de la política también descarado. La verdad que, a ver, cuando el presidente Alberto Fernández quiso correr a los jueces que el propio Macri había puesto, sacándolos de un fuero y pasándolos al fuero federal, la Corte lo impidió diciendo, no, quedan acá hasta que se haga concurso. Por supuesto, el concurso no se hizo nunca. Es decir, hay elementos más que suficientes, pero para eso hay que ganar la elección. Y hay que cambiar esta mayoría en el Congreso, porque también la UCR oficial más el PRO avalan este desquicio de esta Corte Suprema de Justicia. Gustavo, estaba pensando que cuando estaba armando esta entrevista, estaba recopilando datos, ¿no? Y digo, Gustavo tendrá en cuenta que es una de las personas que ha estado durante muchos años muy cerca de Cristina, porque le decíamos a la audiencia, fuiste subsecretario general de la presidencia, lo que sería el cargo que ahora la persona que está abajo de Karina Milei, o sea que imagínate la cercanía que le digo a la audiencia que ha tenido Gustavo con la presidenta Cristina Fernández, y eso fue, no durante 1 o 2 años, vos fuiste subsecretario general de la Presidencia de la Nación del 2008 al 2014. La última pregunta para esta charla y agradeciéndote, tiene que ver con, contame algo de esos años con Cristina, que cuando la ves que sale al balcón de Humberto Primo y San José, seguramente has querido recordar en tu mente. Sí. Aclaro. Luego cambió el nombre de mi subsecretaría y me mantuve hasta el 9 de diciembre del 2015 hasta el final. trabajando al lado de ella, 7 años y medio.
A ver, ¿qué es lo que me pasa? Primero, la admiro profundamente por su coraje. Pensar que yo llegué cuando se rompe la transversalidad, llego en agosto del 2008 a la subsecretaría general, soy del sector del radicalismo que se queda con ella cuando muchos se habían ido, y lo mismo Carlos González del socialismo, cuando el socialismo de Santa Fe también rompe la transversalidad. Perdimos las elecciones del 2009, tuvimos ese glorioso 2010 con el bicentenario y después viene el fallecimiento de Néstor Kirchner. Digo, la verdad que es una mujer que admiro porque se ha levantado 100 veces, porque tiene una capacidad para mirar el futuro que no tienen hoy otros dirigentes políticos, y porque seguí la causa y seguí las causas, como por ejemplo Vialidad. sí, la de vialidad. A ver, la de vialidad, claro, es muy difícil explicar para el que no es abogado. A ver, desde la modificación de la Constitución en el 94, el jefe de la administración pública es el jefe de gabinete y no el presidente de la nación. Eso es Es clave. decir, que las licitaciones las firma el jefe de gabinete. Y debajo del jefe de gabinete está el ministro, y debajo del ministro está el secretario. Bueno, acá se condenó al secretario y al presidente de la nación. Entonces se saltearon las dos instancias que firmaban, y vuelvo a repetir, además no se peritó, las pericias habían dado bien, había 3 pericias distintas. No digo que haya responsabilidad ni del jefe de gabinete ni del ministro. Ahora, si no la asumo, no puede haber del presidente. Bueno, fue una barbaridad lo que se hizo. No, a mí me parece que es absolutamente injusto, que, bueno, que al igual que Lula, que al igual que Correa, el lawfare es la nueva herramienta que usan los poderes económicos para sacarse de encima a los dirigentes políticos que le molestan. Antes fueron los golpes de Estado y las proscripciones. Esta es una proscripción judicial, y vuelvo a repetir, todo se da vuelta con el tiempo, porque esto fue una condena política. Yo soy de los que cree que el próximo presidente la tiene que indultar, o si no, una nueva corte tiene que revisar este bochorno, pero bueno, tiene la entereza y tiene la fortaleza para los próximos 2 años, que la proscripción va a estar firme para, bueno, seguir haciendo política como hizo Irigoyen, como hizo Perón y como hicieron los grandes líderes proscriptos de Argentina, y no aprendemos más, porque las proscripciones nunca sirvieron absolutamente para nada. Gustavo, un abrazo, un placer como siempre, hablaremos. No, gracias a vos por esta nota. Gracias. Chau, hasta luego. Quien está hablando con nosotros será Gustavo López, quien es el presidente de Forja. Bueno,